las que he tenido oportunidad desde que he llegado de ver varias charlas de proyectos que algunos que conocía mucho, otros que no conocía nada, pero que son sin duda experiencias de éxito. Yo hoy, a lo largo de mi presentación, pretendo ser todo lo franco que pueda con los resultados del Life Urogallo, que tienen muchas luces bajo mi punto de vista, pero también algunas sombras, o quizás más que sombras, es de no haber conseguido algunos de los objetivos que pretendía el proyecto, pero me parece igual de interesante compartirlo con vosotros, recibir vuestras opiniones y que por lo menos desde nuestro humilde punto de vista pues veáis cuáles son nuestras reflexiones a proyecto de esto que son proyectos de conservación de la naturaleza, donde nosotros desde la Fundación Biodiversidad siempre decimos que lo único que no perdonamos es la falta de esfuerzo. Todo lo demás pues tiene una serie de características o de condicionantes que hacen que a veces los proyectos salgan mejor, salgan peor y bueno, pues aquí no íbamos a ser nosotros menos en aquellos proyectos que también coordinamos nosotros, donde también ha habido cosas que las hemos podido hacer muy bien y han conseguido sus resultados y cosas que no han salido tan bien. Dejadme que os haga una breve presentación, no porque quiera hacer merchandising, sino porque creo que a lo mejor en algunas de las cosas que os pueda contar os interesa de cara a proyectos que tengáis en mente o que queráis ejecutar, para contextualizar un poco lo que somos, ¿no? La Fundación Biodiversidad, para los que no nos conozcáis, es una fundación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que básicamente trabaja por el desarrollo de proyectos que tienen que ver con el uso sostenible del medio ambiente, el uso sostenible de la biodiversidad. Y básicamente tenemos 5 líneas de trabajo, 5 líneas estratégicas que tienen que ver con biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, cambio climático y calidad ambiental, empleo verde y cooperación internacional. Más o menos ejecutamos, o por más que ejecutar, colaboramos en torno a 300 proyectos al año. De estos, una muy buena parte son proyectos que apoyamos a través de distintas convocatorias de ayudas, y por eso, por ahí va un poco la presentación que os hacía de la Fundación. Y luego hay una serie de proyectos que ejecutamos nosotros o que coordinamos nosotros directamente. Digamos, tenemos esa doble vertiente que no es tan habitual, creo que somos un poco un bicho raro en el contexto nacional, que es que por un lado somos financiadores de proyectos y mucha gente nos conoce por esa posibilidad de acudir a nuestras convocatorias a financiar proyectos, pero también somos un organismo que en determinados temas que consideramos de Estado o importantes a nivel nacional, pues intentamos coordinar iniciativas siempre en colaboración con los agentes que estáis en el terreno, que sois los que realmente sabéis. Nosotros desde Madrid lo que sabemos es, como mucho, gestionar proyectos, pero poco más. Actualmente tenemos abiertas, y por eso era un poco también mi presentación, porque creo que os puede interesar. Habitualmente gestionamos varias convocatorias al año. De hecho, ahora mismo tenemos 4 abiertas por 14 millones de euros para proyectos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, digamos, más pura, que es la convocatoria nuestra tradicional de toda la vida, que está abierta ahora mismo. Tenemos una convocatoria también para cofinanciación de proyectos LIFE, para todos aquellos que ya han obtenido, como es el caso de muchos de los ejemplos que hemos visto aquí, que se han obtenido proyectos LIFE para cofinanciar la parte no cofinanciada por la Comisión Europea. De alguna manera tenemos como objetivo acompañar en aquellos proyectos que nos parecen, y una clara muestra ha sido todas las presentaciones que se han ido viendo, que son lo mejor o las joyas de la corona de los proyectos que se ejecutan en España, que normalmente son muchos de ellos, por lo menos son proyectos LIFE, ¿no? Tenemos una convocatoria ahora abierta también bastante grande del Fondo Social Europeo de 7,8 millones de euros para proyectos de capacitación en el sector ambiental, con la idea de generar oportunidades de negocio, la generación de empresas en el sector ambiental, un poco la línea más dedicada a capacitación y formación, y una línea y ahora otra convocatoria abierta que aquí entiendo que también interesa mucho, que es la del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que lo que pretende es el desarrollo de proyectos fundamentalmente marinos en colaboración con el sector pesquero de sostenibilidad de la actividad. En general, nuestra actividad como donantes lo que intenta es
canalizar aquellos fondos que otras entidades dirigen a otro tipo de proyectos, nosotros los intentamos dirigir, digamos, a la parte más verde del medio ambiente, además de la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. Así como ejemplos de proyectos que tenemos ahora mismo abiertos, que estos ya son proyectos que ejecutamos nosotros directamente, en la línea de biodiversidad terrestre, al margen de Life Urogallo, que es el que me trae aquí y el que os voy a contar con más detalle. Por ejemplo, tenemos, de la cual me toca también encargarme, la plataforma de custodia del territorio, que sabéis que son herramientas de conservación público-privada para cualquier objeto de conservación, o el Life Tasmania, por ejemplo, de un mamífero que está muy amenazado también en la península. Como os comentaba también, tenemos grandes iniciativas en el medio marino. El motivo por el que no pude estar ayer es quizá el mayor proyecto de conservación marina que se ha aprobado nunca en Europa, que hemos puesto en marcha ahora en enero y que nos traerá mucho también a Canarias, que es el Life Intemares, que pretende la gestión de toda la red Natura 2000 marina de una forma, digamos, ejemplar, o al menos innovadora y participativa, que es un poco el objetivo que tenemos. Tenemos el programa Emplea Verde, que os hemos comentado, o la red Emprende Verde. Bueno, no me voy a extender mucho en esta presentación, pero sí quería recalcar especialmente esta parte de que ahora tenemos 4 convocatorias de muy distinto tipo abiertas, que esperamos proyectos de calidad, especialmente en aquellos financiados por programas operativos europeos, que han sufrido mucho retraso y que realmente ahora estamos ávidos de conseguir iniciativas que sean interesantes. Y ya pues os voy a contar un poco nuestra historia con el Life Urogallo Cantábrico. ¿De dónde viene? Bueno, lo primero, igual, contaros un poco lo que es el urogallo cantábrico, que igual no lo conocéis hasta aquí. El urogallo cantábrico es una subespecie del Tetraurogallus, del urogallo, que está relativamente más extendido, aunque la mayoría de las poblaciones están en regresión por Europa, pero que la subespecie cantábrica, digamos, está concernida a la cordillera cantábrica. Es un ave, pues como veis en el dibujo, bueno, de un tamaño de unos 3-4 kilos el macho, 1,5-2 kilos la hembra, básicamente que vive en la cordillera, porque en Pirineos, donde también hay una subespecie, tiene un hábitat diferente. La cordillera vive en bosques habitualmente muy tranquilos, muy maduros, con mucha presencia de roble, de haya, con una alimentación que básicamente tiene que ver con brotes tiernos de muchas especies, pero con una dedicación especializada con el arándano. Por ahí van muchos de los trabajos que hemos hecho en el Life Urogallo, no solo por el propio recurso del arándano, del que come tanto frutos como los propios brotes o las hojas, sino también por la capacidad que tiene el arándano de albergar muchos microinvertebrados, que en la época, sobre todo de cuando son pollos pequeños, pues son un recurso alimenticio muy importante, ¿no? Bueno, el urogallo es una especie que está quizás es de las más amenazadas ahora mismo que hay en el país, por varios de los motivos. Bueno, están señalados aquí algunos de ellos. La pérdida de hábitat probablemente sea uno de ellos. La fragmentación de la población a lo largo de los años hace que ya prácticamente solo exista, incluso dentro de la propia población de urogallo cantábrico, incluso prácticamente nada más que la subpoblación occidental, ya la parte oriental, más en la zona donde os ha contado antes Gerardo, de Picos de Europa, está prácticamente desaparecida. Las citas ahora mismo son muy escasas. Tiene un problema muy evidente y parece que bastante notable también de depredación, porque bueno, tanto los huevos como sobre la propia especie, sobre los propios ejemplares adultos, dado que es una especie presa. Un problema también de competencia con herbívoros, dado que se comen los mismos recursos en muchos casos que necesita el urogallo en épocas especialmente cumbres de su desarrollo. Menor, pero también ha sido importante, el peligro de colisiones con algunos tendidos o vallados ganaderos que existen también en la cordillera. Y he dejado para el final dos de los problemas que, no por estar al final precisamente, sean los menores, sino ya que hay opiniones muy divergentes y sobre el urogallo. De hecho, hay en general opiniones muy divergentes sobre qué es lo que le pasa y cuál es la solución.
ha sido obviamente la caza intensiva a la que se le sometió al urogallo durante el siglo XX. Hay bastantes estudios científicos que refrendan esto, y es verdad que durante las décadas hasta los 70, donde ya, a finales de los 70, donde ya fue protegido, pues el urogallo era, bueno, ir a la cordillera cantábrica se iba básicamente a cazar osos o urogallos, y era la joya de la corona para cualquier cazador. Y hay otro factor que es mucho menos demostrable o más difícilmente demostrable, que está siendo, parece ser, el cambio climático, ¿no? Todo esto ha llevado a una situación de una regresión en las últimas 25 o 30 años del urogallo muy patente. Nosotros aterrizamos con hacer proyectos con el urogallo cantábrico de la mano de SEO BirdLife por el año, yo creo que 2004 o así, donde empezamos con una iniciativa en el marco de las convocatorias de ayudas, que era el sonido del bosque, porque curiosamente el urogallo en la cordillera es eso, es el sonido que tenía el bosque, el cacareo del urogallo cuando había cantaderos que eran muy numerosos, y era lo que se oía en la época de celo, ¿no? Posteriormente empezamos colaborando con una campaña experimental, digamos, de captura y marcaje de ejemplares, que lo que pretendía era, bueno, poner en marcha no solo un programa de seguimiento a la hora de obtener información científica sobre cuáles eran los movimientos de la especie, cómo se movía, qué recursos buscaba, sino además pretendía ser, digamos, un primer paso para un posible proyecto de cría en cautividad y conservación ex situ que os comentaré a continuación. Bueno, básicamente, ¿en qué ha consistido el proyecto del Life Urogallo Cantábrico? Llegadas a esta fase, digamos en torno al año 2009, nos planteamos que toda la información, especialmente relativa al último censo que se había hecho en 2005, indicaba que el declive de la población de urogallo cantábrico era brutal. Se estaba llegando a unas cotas donde o se hacía algo realmente urgente y coordinado sobre el urogallo cantábrico, o realmente perdíamos la especie. Evidentemente, toda la información científica que se pueda conseguir de la especie, o todos los estudios científicos que se puedan hacer, bienvenidos sean, porque hay un montón de parámetros que son desconocidos sobre su ecología, pero como todos sabéis, LIFE no es un instrumento financiero que esté dedicado a la investigación, digamos, más sobre especies, sino que lo que pretende es, bajo un paraguas de determinados documentos técnicos o de acciones preparatorias que se puedan hacer, realizar acciones de conservación que puedan llevar a este tipo de especies a mejorar su población. Con lo cual decidimos, como fundación del Ministerio, sentar a lo que considerábamos los agentes que tenían que estar en ese momento en el proyecto. De esta forma, pues juntamos a las 4 comunidades autónomas que tenían presencia o que tenían distribución histórica del urogallo: Galicia, Asturias y Castilla y León, que son las que actualmente tienen una población más amplia, digamos, de la especie; Cantabria, el Parque Nacional de Picos de Europa, que es una administración, digamos, adicional, y SEO BirdLife como entidad, digamos, señera de la conservación de la avifauna en España. Con ese partenariado, que nos parecía que era, bueno, el más manejable o el más adecuado para un proyecto de estas características, lo completamos con una de las cuestiones que yo creo que en España faltan y que tenemos que intentar trabajar más, que es la financiación privada de proyectos LIFE. En este caso, bueno, la Fundación Iberdrola llevaba bastante tiempo trabajando también con SEO, y la sumamos al proyecto con una aportación bastante importante también para poder ejecutar las acciones del proyecto. Lo presentamos a la Comisión Europea en el año 2009 y nos concedieron el proyecto para los siguientes 10 años, para los siguientes 6 años, con un presupuesto de en torno a 6 millones de euros, y para ejecutar en todo el área de distribución histórica del urogallo, que son las 16 cepas, que podéis ver aquí un poco. Bueno, aquí veis la distribución en verde clarito, no sé si se ve bien. La distribución histórica del urogallo es el verde clarito, por donde se extendía hace décadas,
El verde más oscuro son los datos del último censo de 2005, donde ya se ve una regresión importante. Ahora mismo no hay datos, digamos, consolidados a nivel nacional ni a nivel de Cordillera Cantábrica de cómo está la situación, pero la regresión es más que evidente. Quizá prácticamente toda la parte oriental de la población pues ha desaparecido en una gran medida. Y esta era, por supuesto, mi tercera mala noticia y por lo que quería empezar mi presentación, ¿no? Yo creo que en esto, pasados 6 años, tenemos que ser humildes y en general decir que el proyecto se planteó como un programa de acciones coordinadas, que creo que relativamente lo hemos conseguido entre todas las comunidades autónomas, urgentes. Es cierto que se han puesto a hacer cosas a la vez que se estaban haciendo o de forma dispersa o que no se estaban haciendo, pero tenían como objetivo fundamental y el objetivo general del proyecto que era detener el declive de la subespecie. No hay datos a año 2015 o año 2016 cuando acabó el proyecto, pero todo indica que no hemos conseguido el objetivo general del proyecto. A pesar, y ahora os iré contando un poco, de que la amplia batería de acciones que habíamos propuesto creemos que se han cumplido en un altísimo porcentaje. Es decir, algunas con más o menos éxito, pero desde luego lo que estaba escrito en el documento inicial y por lo que se aprobó el proyecto, que en ese momento creíamos y seguimos creyendo que era la receta que había para poder detener ese declive de la subespecie, pues no ha dado todos los resultados que nos hubiéramos gustado. ¿Y cuáles han sido las acciones que hemos desarrollado? Bueno, pues básicamente hemos intentado afrontar todas aquellas acciones que estaban previstas en la estrategia nacional. El urogallo, como especie que está en el catálogo de especies amenazadas y que cuenta con una estrategia nacional desde el año 2005, a través de un grupo de trabajo de expertos que se juntó a lo largo de unos años, elaboró esta estrategia nacional como muchas otras, en la que se recogieron no solo las amenazas que tenía la especie, que son las que os he descrito anteriormente, sino una batería de acciones que se consideraban que son las necesarias para poder evitar, en primer lugar, el declive del urogallo e intentar que las poblaciones poco a poco se fueran recuperando. Por eso, y me gusta también remarcarlo mucho, a pesar de que a lo largo del Congreso se ha hablado mucho de cría en cautividad, para nosotros, y aunque lógicamente el presupuesto de la cría en cautividad es potente también, no es uno de los pilares del proyecto. Nosotros siempre decimos que el programa de conservación ex situ del urogallo cantábrico siempre se ha planteado como una actividad complementaria a lo que realmente debe ser la conservación de la subespecie, que es, en primer lugar, evitar las amenazas que se cierren sobre ella y, en segundo lugar, trabajar sobre el hábitat y otros condicionantes que tiene la especie. Y complementariamente, porque así lo recoge también la Estrategia Nacional, plantear un programa de conservación ex situ, que ahora os contaré un poco qué luces y sombras tiene, para también, bueno, pues, si tenéis opiniones al respecto, pues decirlo, ¿no? Bueno, para ejecutar todas las actuaciones de campo, como es clásico también en los proyectos LIFE, ejecutamos una serie de documentos técnicos que nos guiaran, y este creo que es una de las buenas noticias o de las luces que también puede aportar el proyecto, que es que ya hemos juntado a través de comités científicos y a través de muchos consultores y expertos y técnicos en la materia para elaborar una serie de documentos que van a sobrevivir al LIFE, es decir, que se han testado a lo largo del LIFE y que yo creo que son bases, son manuales que pueden servir perfectamente para la conservación de la especie. De esta forma hicimos documentos técnicos para la mejora del hábitat. Inicialmente iba a ser un solo documento, luego lo separamos por los condicionantes, un documento técnico también para el control de predadores y otro para el control de competidores de la subespecie. Por supuesto, el plan de funcionamiento del centro de cría, que es el que lleva pues, todos los protocolos de funcionamiento del centro de cría. También un documento para ver cómo se podía hacer el reforzamiento de la población. En aquellos momentos pensábamos que
números que íbamos a conseguir de ejemplares en el centro de cría iban a ser mucho mayores de lo que han conseguido, y que elaboramos un documento técnico que creo que de todas formas va a servir en el futuro. Y dos adicionales, uno que tenía que ver con la caracterización genética de la población de urogallo, también para la propia gestión del centro de cría, y un programa de custodia del territorio, que esta es una de las cuestiones que hemos ejecutado directamente, más allá de la coordinación desde la propia Fundación Biodiversidad, para implicar a la sociedad civil en la conservación del urogallo. Bueno, algunos resultados del proyecto. El proyecto acabó en diciembre del 2016, o sea, hace cuatro meses. Estamos, de hecho, ahora presentando el informe final del proyecto. Se ha actuado solo en la acción, digamos, de mejora de hábitat, porque luego ha habido mejoras de hábitat con otras acciones paralelas, pero solo en la acción que iba dirigida a mejora de hábitat se ha actuado en un entorno de unas 400 hectáreas. Aquí uno de las, digamos, con varios objetivos de conservación, pero básicamente los objetivos iban dirigidos a claras en bosques que eran muy densos, con ese objetivo de generar más arándano, hacer desbroces de matorral un poco en el mismo sentido, y a plantación de arandaneras en algunos de los casos. Una de las cuestiones que hemos tenido muy claras, que también venían motivadas de algunas actuaciones previas que habían sido un poco más, digamos, escandalosas, es que queríamos no actuar tanto en superficies muy amplias, sino actuar en sitios que podían ser importantes, y además hacerlo de una forma lo menos impactante posible, con lo cual ninguna de las actuaciones que se han hecho en el marco del Life Urogallo, por mucho que a veces aparezcan por ahí imágenes de archivo, se han hecho con maquinaria pesada, todo se ha hecho manual, y afortunadamente y en muchos de los casos hemos intentado que se hiciera siempre con empresas locales, ¿no?, que conocían mucho mejor el terreno. Esto ha hecho que probablemente la superficie sobre la que se pueda actuar sea menor, pero creemos que el trabajo que se ha hecho bien, y que lógicamente la complejidad de terrenos, como los que habéis podido ver antes en las imágenes de Gerardo, pues hace que no sea sencillo actuar en superficies muy grandes. Esto, sin que sea, yo diría que es anecdótico, pero me parece una buena noticia, es que tenemos algunas conclusiones con respecto al hecho hasta ahora, ¿no? Ha aparecido alguna puesta en sitios donde no había antes, es decir, en zonas donde hemos actuado ha aparecido puestas o han aparecido un nuevo cantadero, y sin embargo no han desaparecido, que era otra de las cosas a la que se me podía tener cierto temor, no han desaparecido de otras zonas que sí que estuvieran ocupadas, con lo cual, al menos las actividades que hemos hecho silvícolas o han sido neutras o serán neutras en un medio plazo, o son positivas, pero consideramos que no han sido perjudiciales en ninguno de los casos. Para contrastar un poco esto, encargamos un estudio a la Universidad de Valladolid para ver un poco qué tipo de impacto estaban teniendo las actuaciones que habíamos realizado, y de las 26, digamos, rodales grandes sobre los que se han trabajado, llegaron a la conclusión que se habían marcado con una serie de objetivos silvícolas, de tratamiento, es decir, quiero conseguir este tipo de hábitat para el urogallo. Han considerado que en torno al 70% se han logrado los objetivos que se buscaban, un 24% no se aprecia y necesitará más tiempo, y en un 4% en el caso de unas actuaciones no se hizo adecuadamente y no se consiguieron los objetivos que se han alcanzado. La segunda de las actuaciones sobre las que se ha trabajado ha sido sobre las amenazas y las causas de mortalidad natural del urogallo. Aquí se ha trabajado también sobre dos vertientes, sobre los competidores y sobre los depredadores. En el caso de los competidores, bueno, ahí veis un poco los datos, se han abatido en torno a 4.000 ciervos, han ayudado mucho también las nevadas que cayeron durante algunos años en la cordillera, que han hecho una ayuda adicional a esto, porque hay zonas donde realmente, y se aprecia el ramoneo de los ciervos, es ostensible, y eso hace que el urogallo tenga mucho menos recurso también. Y se ha actuado también sobre los depredadores del urogallo. Aquí se han hecho también, además, pruebas piloto poniendo huevos artificiales en otras zonas, en las que se ha visto, bueno, pues, un poco la información que veis ahí, ¿no?
que la depredación en esos bienes artificiales, en la mayoría de los casos han acabado depredados, casi el 60% ha sido a causa de las martas y en torno a un 30% por zorros. Con lo cual, en el primer caso se ha actuado también en la translocación de martas y se ha hecho control de jabalíes y zorros, sobre todo en el caso de los jabalíes, lógicamente a través de los planes cinegéticos ya establecidos. También hemos querido intentar evaluar conclusiones sobre la utilidad de lo hecho en el control de depredadores y competidores, y encargamos un estudio a la SECEN sobre lo que se había hecho a lo largo del proyecto, que básicamente viene a concluir algo que, por otro lado, pues parece bastante lógico, ¿no? Que aunque sería deseable aumentar el control sobre depredadores y competidores en una superficie tan sumamente amplia como la cordillera cantábrica, no es eficiente, y lo que concluye el análisis que han hecho es que lo que sí que ha dado buenos resultados y sobre lo que se debería de seguir trabajando es especialmente en las zonas de presuelta, en torno a 2 semanas antes y 1 semana después, y incluso en las zonas donde haya zonas de cría que se sepa que sean buenas. Porque en esos casos parece que la depredación está causando unos niveles de mortalidad que hacen que la población natural tenga unas tasas de reclutamiento realmente muy bajas, que no permiten que la especie en sí misma, que la subespecie en sí mismo salga adelante. También se ha hecho bastante trabajo sobre la reducción de las amenazas o las causas de posible, al menos, mortalidad no natural. Se han señalizado en torno a 60 kilómetros de vallados que podían ser peligrosos. En este caso, se han retirado aquellos que se podían retirar, los que se contaban con permisos por parte de los ganaderos. Lo que se ha hecho ha sido señalizarlos con esas placas, que nos han costado también bastante esfuerzo, dada la climatología habitual de la cordillera, encontrar un remedio bueno, porque las primeras que poníamos con el viento volaban o se rompían, y bueno, al final hemos encontrado un modelo americano que funciona bastante bien, pero que tiene la dificultad de que es un modelo americano y el coste es mayor, ¿no? Pero bueno, tanto en las dos anteriores actuaciones como en esta, que además se complementa con el acompañamiento de 350 jornadas de vigilancia en cotos de caza, acompañados de los cazadores para intentar evitar alguna muerte de algún bicho, pues creemos que en cuanto a eso, los indicadores del proyecto que estaban previstos se han cubierto. Hemos hecho también una corrección de una infraestructura eléctrica que hay en el Parque Nacional de Picos de Europa, que aunque no había registrado ningún caso de muerte, tenía un impacto acústico bastante evidente que podía causar molestias en el caso de los ejemplares que puedan quedar en Picos de Europa, pero que además podía generar algún tipo de efecto sobre la colisión. Y aquí en este caso lo que hemos hecho es hacer el apantallamiento de la subestación, ese que veis ahí, reduciendo prácticamente a 1/4 parte el impacto acústico que tiene. Es una subestación que está, si lo conocéis aún, en el puerto de Pan de Rueda, en la provincia de León, casi lindando con Asturias, y también se han instalado salvapájaros para intentar evitar cualquier causa de electrocución. Cada una de las actuaciones anteriores se han ido ejecutando básicamente por varios de los socios que os hemos comentado, por eso eran acciones, digamos, más coordinadas. Hay una salvedad con respecto al centro de cría. El centro de cría, aunque las decisiones del centro de cría se han tomado en el marco del proyecto, la gestión del centro recae en el Principado de Asturias, que es el organismo competente, el que construyó el centro, que se construyó un par de años antes del inicio del proyecto, y que es el que lo gestiona y el que lo dota de personal, equipamiento. Durante los años del LIFE ha sido en el marco del propio proyecto. Después del LIFE pues tendrá que gestionarlo con los propios recursos del Principado, ¿no? Bueno, tiene 3 módulos veis aquí un poco las características del centro, 3 módulos de progenitores, un jaulón para pollos de segunda edad y un voladero, un parque de presuelta. Es un centro relativamente, está solo dedicado para el urogallo cantábrico, es decir, está en un monte
bastante alejado de cualquier población, en una zona de Alledo, muy alejado de las poblaciones más cercanas. En principio es un sitio bastante idóneo para la cría de la subespecie porque es un sitio muy tranquilo, con los inconvenientes que esto trae a nivel logístico, de dinamización, de identificación de amenazas para el urogallo y de ordenación participativa, digamos, de estos planes forestales, acabando haciéndose en las cepas donde había distribución histórica del urogallo, hacia instrumentos de planificación forestal y pastoral que esperemos que sirvan también para el futuro, para la gestión del hábitat del urogallo. Y por último, y esta yo creo que también es una de las luces del proyecto, teníamos una batería amplia de acciones de comunicación, de sensibilización y de educación ambiental, y creemos humildemente que aquí sí que hemos conseguido que el urogallo, que era una especie de la que prácticamente no se hablaba hace 6 o 7 años, bueno, pues no siempre, lógicamente, a favor de las actuaciones del proyecto, y yo creo que eso es sano también, pero ha sido una especie que hemos conseguido llevar, digamos, a las primeras páginas de los periódicos, y raro era la semana que no encontrabas algún tipo de tribuna de opinión, noticia o similar en medios de comunicación, especialmente en Asturias y en Castilla y León. La población se ha involucrado. En general yo creo que ha habido bastante buena aceptación y creo que el urogallo es una especie mucho más conocida, quiero pensar que bastante más querida en la cordillera unos años después, y que la gente por lo menos es consciente ahora de la importancia del problema con el que nos enfrentamos para la supervivencia de esta especie. Bueno, hemos hecho una serie de materiales, una jornada para periodistas que dio muy buen resultado y apareció en muchos medios de comunicación, lógicamente las campañas educativas, digamos, más clásicas, con materiales y bueno, un entorno de unos 2000 escolares, ¿no? Campañas de voluntariado, donde hemos involucrado también a gente para que participara en las actuaciones del proyecto. Yo creo que uno de los referentes, por ejemplo, es que la página web del proyecto ha recibido 1,5 millones de visitas. 1,5 millones de visitas para un proyecto, para una subespecie de la cordillera cantábrica, me parece que es un logro bastante importante. Luego, bueno, pues hemos hecho también reuniones con otros expertos a nivel internacional, tanto hemos estado en Escocia, en Francia, en Polonia, para intentar aprender un poco de las experiencias que se tenían allí e intentar aplicarlas. Como os decía, bueno, ¿qué hemos constatado? ¿Qué lecciones tenemos aprendidas? Bueno, quizá, no sé, yo no diría que fuéramos ingenuos al principio del proyecto, pero sí que pensábamos que los resultados podían ser más palpables a lo largo de 6 años, y nos hemos dado cuenta, bueno, que la dificultad de detener el declive de esta especie es mucho mayor de la que imaginábamos inicialmente. Creemos también que ha permitido sentar unas bases de una coordinación interadministrativa que en este país es bastante complicado muchas veces, y que esperamos que esas bases se mantengan a lo largo del tiempo. Creemos que las acciones del proyecto también han permitido mejorar el conocimiento sobre la ecología de la especie. Se cuenta ahora con un stock cautivo también, que eso, bueno, pues da otra serie de posibilidades también importantes. Se ha hecho una primera experiencia de suelta también. Y bueno, pues ha aprendido también qué se puede y qué no se puede hacer con respecto al control de predadores y competidores. Y como os decía, pues creemos que también se ha llevado el urogallo a la atención social. En términos generales, bueno, pues una satisfacción moderada. Creemos, como os decía al principio, que hemos intentado desde nuestra siempre buena voluntad, intentando recoger todas las opiniones posibles, hacer lo mejor posible con el proyecto, coordinando a muchas administraciones que ya han traído una dificultad en sí mismo, y creemos pues que bueno, se han sentado las bases de muchas actuaciones que creemos que se han hecho bien, y hay algunos otros aspectos, especialmente también los dirigidos a la cría y a la suelta ejemplares, que puede ser una de las vías para aportar un poco de luz a la supervivencia del urogallo, que se puede mejorar a lo largo de los años. Pero bueno, esto es un trabajo a largo plazo, y bueno, pues esperamos al menos intentar aportar una serie de granitos de arena que permitan que el sonido del bosque, que os decía, del bosque cantábrico, pues no desaparezca, porque realmente dan ganas de echarse a llorar si eso sea así. Pero como somos optimistas por naturaleza, pues vamos a seguir trabajando sobre ello. Muchas gracias a todos.